¿Crees que el planeta 9 existe con 99.8% de probabilidad? Algo así. Es más, creo que tal vez sea 99.9% de probabilidad. Eso es solo un deseo. Lo es. Es decir, si estás seguro, encuéntralo. En lo más lejano de nuestro sistema solar, mucho más allá de Neptuno y Plutón, el noveno planeta podría estar ocultándose. Se estima que tendría una masa 5 veces la de la Tierra y orbitaría cada 10.000 años, en una órbita extremadamente inclinada y elíptica. Entonces, ¿por qué algunos científicos sospechan que un objeto así de extraño existe? Bien, vine a Caltech a investigarlo. ¿Dónde te gusta trabajar? Bien, generalmente trabajo donde sea que tenga un par de minutos libres, lo cual no es frecuente. Aquí es donde todo sucede. Mi nombre es Konstantin Batygin, soy profesor de Ciencias Planetarias en Caltech y me dedico a todo tipo de estudios astrofísicos y planetarios, incluyendo el planeta 9. Estas son transformaciones variables. Te diré dónde está el límite del planeta 9, es por aquí. Todo lo que está a la izquierda es sobre el planeta 9. Estoy aquí para descubrir todo sobre los planetas ocultos y cómo encontrarlos utilizando las matemáticas. Ok. Entonces, ¿quieres comenzar por el principio de esta especie de aventura o prefieres ir directamente al planeta 9? ¿Por dónde empezamos? Bien, mejor comencemos por el principio, porque en sus comienzos tiene una larga y bella historia. El origen se remonta, creo que a 1781, cuando Urano fue descubierto por Herschel. Y cuando Herschel descubrió Urano, inmediatamente se dio cuenta de que era la estrella que se movía lentamente a través del cielo, que había sido, de hecho, vista mucho tiempo antes, y solo había que retroceder y buscar las viejas observaciones e intentar redibujar la órbita que Urano seguía en el cielo. Y los astrónomos y los matemáticos de esa época notaron inmediatamente que había un problema con la órbita del nuevo planeta descubierto. Se desviaba de donde se suponía que debía estar. Pero un matemático francés llamado Urbain Le Verrier finalmente creó un hermoso y complicado conjunto de cálculos y dijo, ok, si existe un planeta que esté allí, ¿saben? En esa parte del cielo, entonces podríamos explicar el movimiento anómalo de Urano. Y una vez que tuvieron una predicción matemática sobre dónde buscar, los astrónomos pudieron descubrir Neptuno, básicamente con una altísima precisión. ¿Cuán rápido descubrieron Neptuno? La historia es increíble. Descubrieron Neptuno en una noche, porque sabían exactamente dónde buscar. Podría existir un noveno planeta. Hay mucho espacio para un noveno planeta en nuestro sistema solar, pero no existe evidencia clara en la actualidad. Y lo especialmente alarmante sobre el noveno planeta es que mucha gente quiere creer que existe un noveno planeta. Y todos sabemos sobre la gran tendencia psicológica. Si quieres creer que algo es cierto, encontrarás evidencia, real o no, para apoyarlo. Todo el mundo durante los últimos 170 años ha pronosticado planetas más allá de Neptuno, pero todas esas teorías han fracasado. Creo que nosotros, es decir, yo y mi colaborador y cómplice Mike Brown, tenemos razón. Nuestra comprensión del sistema solar ha evolucionado radicalmente durante los últimos 20 años. Hemos descubierto que existe otro cinturón de escombros de hielo llamado cinturón de Kuiper, con grandes asteroides helados del tamaño de Los Ángeles, flotando más allá de Neptuno. ¿Quién fue el responsable de descubrir el cinturón de Kuiper? Yo descubrí el cinturón de Kuiper con mi alumna, Jane Lu. Estábamos buscando algo fuera de la órbita de Saturno. Entonces, en 1985, el misterio era, ¿por qué la parte interior del sistema solar está lleno de asteroides, cometas y además planetas y esas cosas? Pero luego, cuando vamos más allá de Saturno, está Urano y está Neptuno y Plutón. Y no hay más. ¿Por qué el exterior del sistema solar está tan vacío? Es una pregunta muy simple que yo puedo entender. Y la respuesta fue, bien, veamos qué hay. Tal vez no está realmente vacío, tal vez sí lo está y eso sería interesante, pero tal vez no lo está. Entonces comenzamos a investigar más allá de Saturno. Y esa investigación duró mucho tiempo, 5 o 6 años.
Y durante todo ese tiempo no encontramos nada, ni siquiera más allá de Saturno, donde esperábamos encontrar algo, hasta que finalmente en 1992 vimos esa cosa muy lejos e inmediatamente vimos que estaba a 45 o 50 unidades astronómicas en lento movimiento a través del cielo. Allá afuera descubrimos eso que ahora llamamos el primer objeto identificado del cinturón de Kuiper. De hecho, es el segundo porque en 1930 Plutón fue identificado erróneamente por muchas razones relacionadas con la sociología y la propaganda y esas cosas. La gente quería encontrar un planeta y entonces, sin importar nada, Plutón debía hacerlo. Así que ese proceso se continuó. Tenemos más de 2.000 de esos objetos ahora. En 25 años hemos encontrado 2.000 de esas cosas y creemos que hay una vasta población. Hay miles de millones de objetos de más de 1 kilómetro. Tal vez más, un par de miles de millones. Son algunos de los objetos más distantes que demuestran para muchos esta alineación orbital. Y particularmente tienen un perihelio muy grande, entonces nunca se acercan al Sol. Ni siquiera se acercan a Neptuno. Si miramos los objetos más distantes en este cinturón de escombros llamado cinturón de Kuiper, todas sus órbitas apuntan en la misma dirección. ¿Es posible que haya algunos viajando en otra dirección y que aún no hayamos descubierto que Sí. están allí? Por supuesto, excelente pregunta. De manera genérica, cuando buscamos objetos en el cielo nocturno, siempre existen sesgos observacionales. Siempre estamos limitados a encontrar objetos solo donde miramos. Entonces, la pregunta clave sería, ¿encontramos objetos que apuntan en esa dirección, es decir, sus órbitas apuntan hacia allí porque solo miramos allí? La respuesta es que existe la posibilidad de que esto sea una falsa alarma. Y la probabilidad es de 1 en 500. Existen cuerpos que ocasionalmente se mueven hacia afuera en otras direcciones. Pero si miras bien, hay una tendencia general. Entonces, aquí lo que vemos es una simulación bastante típica de las que hacemos. Comenzamos con el sistema solar en un punto totalmente al azar, donde todos los objetos apuntan hacia todos lados. En escala, esos círculos rosados de aquí son Urano y Neptuno. Y esa elipse larga, esa elipse rosa, es el planeta 9. Estas líneas azules, estas órbitas azules, son objetos de largo periodo del cinturón de Kuiper. Los que están en el sistema solar real los observan. Doradas o verdes son las de periodos más cortos. Son los miembros más próximos del cinturón de Kuiper que no están agrupados. Entonces, lleva mucho tiempo, pero alrededor de los 2.000 millones de años de la evolución del sistema solar, comenzamos a ver que estos objetos que están coalineados con el planeta 9 han sido desparramados, removidos del sistema solar dinámicamente, y los únicos miembros que permanecen del sistema solar distante son los que apuntan en dirección opuesta. Nuevamente, es una señal gravitacional impresionante. Un signo gravitacional con un solo sentido. Algo está confinando a estas órbitas, manteniéndolas agrupadas y atrayéndolas hacia el mismo plano. Sabes, los expertos, pienso en Scott Shepard y Charles Rahil, pioneros en notar la alineación, lo catalogaron con un resultado de 2.6 sigma que, como sabes, no reúne realmente los criterios de aceptación científica. ¿Esperarías obtener 5 sigma? ¿Es Es eso? decir, el estándar es 3 sigma, pero la mitad de los resultados de todos los 3 sigma son incorrectos. Eso digo como observador. Entonces, cuanto mayor sea mejor, pero 2.6 no es suficiente. Aun cuando esos grupos de órbitas de asteroides en el cinturón de Kuiper brindan la mejor evidencia sobre el planeta 9, existe la posibilidad de que futuras observaciones del cinturón encuentren diferentes órbitas no agrupadas. Pero a pesar de eso, existen 2 misterios sobre el sistema solar que podrían explicar la existencia del planeta 9. Esas características del planeta 9 parecen un poco locas, como su periodo de 10.000 años. No se parece a otros planetas que hayamos encontrado. Entonces, ¿por qué tendríamos un planeta tan extraño orbitando por ahí? Sí, excelente pregunta. De hecho, nada de esto se parece a ningún sistema solar, ¿correcto? Si por un segundo ignoramos el periodo de tiempo y nos preguntamos sobre la masa, una masa de 5 veces la terrestre, no hay nada en el sistema solar con 5 masas terrestres. Pasamos de 1 a 17 cuando vamos de la Tierra a Neptuno.
Es extraño, pero en realidad resulta que en la galaxia este es el tipo más común de planetas que hemos descubierto alrededor de otras estrellas. Podría objetar el hecho de que el sistema solar no alberga ningún objeto que tiene 5 masas terrestres cercano al Sol, y que eso es extraño. De hecho, 5 masas terrestres resulta ser el resultado estándar en la formación planetaria. Existen más cosas extrañas allá afuera, y esta es mi favorita en cuanto a la hipótesis del planeta 9. Es el hecho de que el planeta 9 activamente da vuelta a las órbitas. No esperaríamos encontrar objetos en el sistema solar que estén dados vueltas y estén orbitando al Sol perpendicularmente a los planetas. Y definitivamente no esperaríamos objetos que estén orbitando el sistema solar en una dirección equivocada. Y aún así los encontramos. Existen en el cinturón de Kuiper. Y este ha sido un problema aún desde antes de ni siquiera imaginar el planeta 9. El planeta 9 tiene este modelo intrigante de evolución dinámica que afecta todas las órbitas distantes, donde las toma y a costa de circularizar estos objetos distantes, al hacer que sus órbitas sean menos elípticas, las da vuelta y luego hace que sean más elípticas nuevamente. Es una evolución dinámica muy complicada y en realidad, al nivel de detalle, debemos acudir a las simulaciones de computadora para entender cómo funciona. Pero la clave, digamos, de la existencia del planeta 9 es la expectativa de que tales objetos existan y pudiéramos verlos. Y realmente no existe ningún otro mecanismo que naturalmente genere esos cuerpos tan inclinados. Y como sabes, tenemos el plano de la mayoría de los cuerpos y alguno de esos cuerpos aparentemente tienen sus órbitas inclinadas hasta 90 grados. ¿Eso es solo extraño o es suficiente evidencia para...? Esa es una de las cosas que ellos dicen explicar con la hipótesis del planeta 9, y es algo bueno a favor de tal hipótesis. Pero nuevamente necesitamos encontrar el planeta para asegurarnos de lo que sucede. En la región aún no hemos sido capaces de probarlo porque no podemos verlo suficientemente bien. No lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Entonces, ¿cuándo crees que encontraremos al noveno? Es una gran pregunta. Observar el cielo siempre ha sido un gran desafío. La búsqueda del planeta 9 es extremadamente difícil. Es lo suficientemente tenue en las partes exteriores de su órbita, donde se puede ver con los telescopios actuales, pero todo tiene que salir bien. Y digo todo porque no debe haber luna, la atmósfera debe estar calmada para que la luz no se mezcle con la turbulencia. Esas noches suceden cada ciertos años, pero no sucede muy a menudo. Desde 2017 hemos tenido exactamente 2 observaciones exitosas. Observaciones exitosas donde hemos tenido varias noches seguidas, donde pudimos sacar fotografías de la misma parte del cielo una y otra vez. Entonces, tenemos un 20%, tal vez un poco más, 25% de la investigación que llevamos adelante para buscar el planeta 9. Si todo sigue así, nos podría tomar una década. Creo que el lanzamiento del telescopio LSST que se estima para el año 2022-23 nos ayudará mucho, porque primero que nada nos permitirá descubrir muchos más objetos y podremos refinar el modelo teórico aún más. Y además, con la observación directa podremos encontrar el planeta 9 o descartar una gran porción de la órbita para poder concentrarla mucho más. Entonces, es un proceso repetitivo. Podría estimar que nos tomará una década o menos. Volumétricamente hemos descubierto la mayor parte del sistema solar en los últimos 25 años. ¿Qué significa volumétricamente? Es decir, que el volumen de la región ocupada por el planeta es muy pequeño. Son 10.000 unidades cúbicas astronómicas, pero a medida que nos alejamos, el volumen de la esfera que encapsula los objetos que podemos observar aumenta dramáticamente. Entonces, si nos alejamos 10 veces, que es lo que podemos hacer ahora, el volumen de lo que vemos aumenta por un factor de 1000. Todo lo que está sucediendo, ¿sabes? El sistema solar para mí es un lugar desconocido, ¿sabes? Nos engañamos si pensamos que conocemos todo solo porque lo hemos estado observando de cerca y tenemos mucha información de las naves espaciales, etc.
Pero a medida que nos alejamos más, menos conocemos y más misterioso es. Y este planeta 9 es parte de eso, porque básicamente cuando nos alejamos del Sol hay mucho lugar para esconder casi todo lo que quieras. Sería tan distante que podría poner cualquier cosa, grandes planetas, pequeños, lo que quieras, que no lo veríamos. Si logras encontrarlo, ¿quién tiene derecho a nombrarlo? Oh, eso es algo sobre lo que no pensamos. ¿No tienes su nombre dando vueltas en tu cabeza? Solo David Bowie. Sí, existe una petición online en change.org para nombrar el planeta 9 David Bowie. Al principio pensé que era algo tonto, pero luego con toda la mitología alrededor de David Bowie, y tenemos Space Oddity, podemos tener Ziggy Stardust, Starman y todas esas cosas, entonces, ¿sabes? Yo creo que me gusta. No lo estoy diciendo en serio, pero en realidad podría ser interesante si tuviésemos a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y David Bowie.